Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? doctora, buenas tardes, se la escucha. Buenas tardes. Entonces voy compartiendo. Sí, doctora, está bien. ¿Está bien? Ya. Ya se están uniendo, creo, todos, ¿no? ¿Cuántos son en este grupo? Somos 35, doctora. Mis compañeros se estaban conectando. Ya, 35. ¿Y total en la promoción? En la promoción creo que somos poco más de 100, doctora. Ya. O sea, van a ser así, 35, 35 y 30 de repente. O 35, 35, 35. Está bien. Más o menos así. Son 3 grupos, pues, ¿no? Ahora comenzamos. Sí, Ya doctora, 3 grupos. comenzamos. Allí han tenido la clase inaugural con el doctor Tello, ¿verdad? Sí, Y esa la tuvimos el lunes. ya, y ayer, Ayer tuvimos 2 clases, una con el doctor Molocho y otra con el doctor Barbosa. Ambas sobre fisiología y anatomía de los órganos femeninos, ¿no? De reproductivos. perfecto, ya. Hoy día les toca la fisiología. Vamos a trabajar el eje hipotálamo hipófisis. Ay, se escucha un ruido feo. ¿Es mío? No, Dios. doctora, otro audio, pero ya se apagó. Ya, voy a poner, compartir. Ya estamos por lo menos un buen número. ¿Cuántos hay? A ver, delegada. Todavía nos faltan, Ahorita ¿no? 13. 13. Estamos en la tercera parte. 13, 13, 13. Un poquito menos. Ya, entonces esperamos unos minutos, ¿sí? ¿Está bien? Unos 2, 3 minutitos. Esperamos, con tranquilidad, Ya, doctora. ya que se junten todos.
Ya estamos todos, doctora, solo falta una compañera. Perfecto. Entonces, podemos comenzar. Vamos a compartir. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, doctora, se ve la hemopófisis ovario. Clarito, muy bien. Entonces, hoy día vamos a tratar, ya han visto la anatomía, hoy día vamos a ver lo que es la fisiología, la función, qué cosa es lo que hace este eje, qué sirve. Es para regular las funciones de las hormonas a nivel de donde ellas van a trabajar, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis y el ovario. Lo que tienen es una función regulatoria, o sea, está dándose la función, hay mucha hormona, hay un efecto de una retroalimentación donde va a decir ya no produzcas más y por lo tanto se frena la producción y luego va a venir, digamos, el proceso, la acción a nivel de la hormona y luego pasa este fenómeno y otra vez se va a producir el ciclo. Así es para producirse el ciclo menstrual, básicamente, y la función regulatoria, que la vamos a entender de a poquitos, ¿ya? Entonces acá el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, está formado básicamente por el hipotálamo, la hipófisis y la función que va a ser tanto en la hipófisis como en el ovario. O sea, la función del hipotálamo, las hormonas que produce el hipotálamo van a hacer, digamos, efecto a nivel de la hipófisis para que se produzcan las hormonas, ¿no? El hipotálamo produce la hormona liberadora de gonadotrofinas. Como su nombre lo indica, lo que va a liberar es gonadotrofinas. Esta es la GnRH. La función va a ser producida a nivel de la hipófisis. ¿Y cuáles son esas gonadotrofinas? Van a ser, ¿no? A nivel de la hipófisis se va a producir la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. La folículo estimulante, como su nombre lo indica, estimula el crecimiento del folículo. Una vez que se produce el ciclo menstrual, nos quedamos sin folículo y se va a producir la maduración. Eso es lo que se va a hacer en todo el ciclo menstrual. Producir la maduración de un folículo y este folículo que está acá, todos los folículos están a nivel de la corteza del ovario. Estos van a crecer desde poquitos que ni se ven en la ecografía, nada se ve, porque son pequeñitos, son los folículos primarios, los folículos que después van a ser los secundarios, después vienen los folículos centrales, cuando ya está produciéndose lo máximo del folículo, ya es el folículo de Graf, que está prácticamente dispuesto para romperse. Una vez que se rompe, ya este folículo ya no es folículo, sino ya es el cuerpo lúteo. Entonces es lo que queda, la parte sólida, porque el líquido es lo que se elimina. Entonces tenemos dos hormonas, la folículo estimulante, como su nombre lo indica, va a ser fortalecer, hacer crecer, madurar un folículo. Y la luteinizante, que viene a ser la que provoca la ruptura de este folículo, y la parte que queda es la parte del cuerpo lúteo, por eso es luteinizante. Se rompe, sale liberado todo el líquido y lo que queda es la parte sólida, que actúa ya como, digamos, una glándula, una función endocrina, que va a ser la producción de la progesterona, básicamente para actuar sobre el endometrio y producir la anidación. O sea, si hay un embarazo, va a formar este endometrio para que ahí se instale, se anide el embrión en el caso de la fecundación. Entonces, miren ustedes la maravilla, cómo se produce, ¿no? Y se puede dar vida en estas circunstancias. Pero son hormonas que se producen en pequeñísimas cantidades, pero que se van regulando. Una vez que hay un aumento de los estrógenos, entonces ya se frena el mecanismo para que ya no se produzca más estrógenos, entonces ya no
va a funcionar la hormona folículo estimulante y la que va a funcionar es la luteinizante para que se produzca la ruptura de este folículo. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar. Esta es la primera lámina y luego vemos el ovario que lo hemos visto ya anteriormente, como a nivel de la corteza. Acá tenemos la corteza, el ovario y este el estroma. El estroma es la parte central, la parte medular, donde se ubican los vasos. Aquí van a estar la arteria ovárica y la vena ovárica. Entonces es importante, acá es la función de dar la circulación, dar el drenaje, dar la vitalidad para estos órganos, ¿sí? En la parte externa se va a ubicar prácticamente todos los folículos. Aquellos folículos que yo les decía que ni se ven, son pequeñísimos, estos no se ven en la ecografía, a partir de 50 micras quizás, pero antes no. Entonces, esto lo que se hace es verlo día a día. Así se hace cuando las pacientes sufren de infertilidad, hacer el seguimiento ovulatorio y vas viendo cómo va creciendo este folículo. Y entonces vas a poder determinar si esta paciente ovula o no. Tú puedes determinar ecográficamente si la paciente ovula o no ovula. Este ciclo menstrual se cumple o no se cumple. Esta paciente es ovulatoria o no es ovulatoria. Y eso lo puedes decir tú prácticamente en el momento que le haces la ecografía a tu paciente. ¿Ya? Entonces, aquí está toda la parte de la corteza del ovario y la parte estroma, que se llama la parte central, la parte medular, que es la zona donde se ubican los vasos, y la parte periférica es donde se ubican los folículos. Miren ustedes cómo es la naturaleza tan sabia. Cada mes crece, madura, llega al tope con el folículo de Graf, esta es la parte central donde está llenecita de estrógeno, y ya viene el feedback, no produzcas más, digamos, folículo estimulante, porque yo ya estoy al tope. Es como un globo que lo inflas, lo inflas, lo inflas y va a reventar. Y llega un momento cuando tiene 20, 22 milímetros, lo ves en la ecografía, 22 milímetros de 2 centímetros con la justa, pero es inmenso ahí se ve. Entonces ya está para romperse, se rompe al día siguiente, por acción de la luteinizante se rompe. Pero miren todo este mecanismo, se rompe y sale liberado. El óvulo sale liberado. El ovario es el que se ha roto, la corteza del ovario. Tiene una función de producirse esa ruptura mes a mes, imagínense ustedes. La ovulación, los folículos que se ponen todos en la periferia, y ahí es donde se va a producir esta ruptura del folículo y va a producirse la liberación de este óvulo. ¿Ya? Es importante. Cuando se libere el óvulo va a ser captado por la trompa. Y de ahí se va a producir la anidación, se va a producir la fecundación y bueno, luego la anidación a los 7 días. Imagínense la maravilla de la naturaleza, ya les digo, ¿no? Todo esto se da y es prácticamente producido por las hormonas ováricas que están produciendo este estrógeno, esta progesterona, porque después que se rompió el folículo, lo que queda, ¿no? El cuerpo lúteo se pone, se llama así porque es un cuerpo amarillo, tiene esta coloración. Lo que queda es amarillo. Incluso cuando hacemos la paroscopía vemos el ovario y estamos viendo, sabemos que este se ha roto ahorita, acaba de liberarse un folículo. El cuerpo lúteo también lo veo amarillito, amarillito, lo veo precioso, está lindo. Cuando está el folículo de Graf se ve una cosa así, parece el globo inflado. Bellísimo se ve, ahora lo vamos a ver más luego. Y después, si ya no hay un embarazo, porque ya no hubo la fecundación, lo que se va a producir es el cuerpo albicans. Albicans porque es blanco, un cuerpo que va a la atresia, va a la que ya va a morir, sencillamente. Porque ya no hubo la fecundación. Si no hay la fecundación, ya esto pasa. En cambio, si hay una fecundación, este cuerpo lúteo va a mantener este embarazo y lo va a mantener, pues, ni hablar, por tiempos, Lo va a tener hasta las 12 semanas, imagínense ustedes, que viene a trabajar la placenta. Entonces, es la maravilla, como yo les digo, produce la progesterona y va a producir la anidación, porque ha producido un endometrio secretor, un endometrio que es un colchón precioso para que se anide. Y todo es por hormonas. Imagínense, cuando estas se alteran, la mujer no ovula, la mujer no embaraza y tenemos problemas.
Entonces no se ve todo esto que estamos viendo acá, no vemos, no lo vemos, no vemos esta maravilla que están creciendo estos folículos, ¿no? Y la mujer no tiene regla, 60 días, 90 días, un medio año y no ovula. Por lo tanto, si tiene y quiere ella un embarazo, tendrá que ir a procedimientos de reproducción. ¿Ya? Interesantísimo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, ya les hice un preámbulo de lo que vamos a hacer. Ahora vemos lo que vamos a tocar en la introducción. El sistema hormonal femenino incluye 3 jerarquías, ya les había dicho. La parte de arriba, la más arriba, que es la del hipotálamo. La del hipotálamo que produce la liberación de una hormona, que es la GnRH. Hormona liberadora de GnRH. La GnRH es la que va a actuar sobre la hipófisis. Estas son la otra jerarquía, que son las hormonas de la hipófisis anterior, que es la FSH y la LH. No se olviden, en la hipófisis anterior, lo que se dice la adenohipófisis, la que va a producir la FSH y la LH, que se llaman gonadotrofinas. Son las gonadotrofinas, las liberadoras de gonadotrofinas, porque ellas van a actuar sobre el ovario y que van a producir el ovario en el momento de el crecimiento, maduración de esos folículos. En primer lugar, en una primera fase, que es la fase proliferativa, van a producir estrógeno. Y luego que viene la ovulación, ya se va a producir la progesterona. O sea, no se producen, digamos que puede producirse las dos, pero una es más dominante, ¿no? En la primera fase, la fase proliferativa, lo que se va a producir es estrógeno. Ya estamos viendo ese crecimiento de ese folículo inmenso que hemos visto, ¿no es cierto? Que llega hasta 20 milímetros, 22 milímetros, que no es más que 2 centímetros, pero va creciendo. Como un globo va creciendo y adentro tiene la célula sexual femenina, que es el óvulo. Importantísimo. Cuando ovula, es que ovula y puede haber un embarazo. Y si ovula, maravilla, ¿no? Viene un embarazo, un nacimiento de un bebé, etcétera. Si no hay nada de eso y hay mujeres que son infértiles, que nunca producen una ovulación. Entonces, o hay enfermedades que también producen trastornos de la ovulación, como son las del síndrome de ovarios poliquísticos. En el síndrome de ovarios poliquísticos no hay ovulación. Entonces hay oligoovulación, que son muy pocos ciclos menstruales en un año, pueden ser que ella menstrue unas 2, 3 veces, nada más. Hay oligoovulación. O hay anovulación, que es no hay ovulación. Esto lo tenemos que ver, ¿ya? De a pocos. Pero primero tenemos que entender lo que es este eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Qué funciona entonces? Del hipotálamo va a actuar sobre la hipófisis y sobre el ovario. Por eso dice jerarquías, ¿no? El uno manda al otro, el otro regula el otro, lo va mandando, se va a frenar la producción, si es que hay mucho, se va a producir mayor cantidad de hormonas, si es que hay poca, ¿no? Entonces, así vamos yendo. Y ese es el mecanismo que yo les decía, que es la regulación, básicamente, de la función del ciclo menstrual. Entonces, el eje hipotálamo hipófisis ovario tiene estímulos, que son los estímulos externos. El estrés. Entonces tienes a una mujer, recibe una noticia, está embarazada, no puede perder la criatura. Una mujer está embarazada y ni siquiera a veces sabía que estaba embarazada y puede tener una amenaza de aborto, un aborto. Porque las hormonas están influenciadas por estos mecanismos externos. El estrés, la luz, la mujer que trabaja todo el día, toda la noche, a veces no ovula. Pues el no descansar, el estar trabajando con la luz eternamente, entonces hace que no descansen, ¿no? Ni hablar. Y a veces tienen trastornos menstruales. La deportista muy deportista, no tiene ni grasita, por lo tanto ni produce estrógenos. Entonces, ni hablar, a veces ellas tampoco ovulan. Entonces, hay ciertas circunstancias que pueden producir que la mujer no tenga sus periodos menstruales adecuadamente.
Y esos son estímulos externos del sistema nervioso central que van a actuar sobre el hipotálamo, sobre la hipófisis, sobre el ovario. Entonces, todo este eje, esta jerarquía, se van a alterar. ¿Ya? Entonces, estamos yendo por pasitos y vamos avanzando. Entonces, ¿qué produce el hipotálamo? El hipotálamo consta de un centro cíclico y un centro tónico. Hemos visto, ¿no? La parte más arriba era el hipotálamo. Tiene un centro cíclico y un centro tónico. El centro cíclico está inactivado en la vida fetal. Estos van a ser el núcleo supraquiasmático, el área preóptica medial anterior. Y el centro tónico que se activa en la pubertad. Entonces ya va a comenzar la mujer a menstruar, ya se va activando este centro tónico. Entonces se activa en la pubertad. En la vida fetal está inactivado el centro cíclico. ¿Y quiénes actúan a nivel del centro tónico? El núcleo arcuato, el núcleo ventromedial. Esto lo vamos a ver luego. Acá está. Entonces acá estamos. El núcleo arcuato, el núcleo ventromedial, centro tónico, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, estos son los más importantes porque son los que van a actuar. Entonces, se producen estas hormonas. ¿Cuáles son? Las liberadoras de gonadotrofinas. GnRH. GnRH. La GnRH, ¿dónde van a ir? A través del sistema portal. Esto ustedes lo saben, ya lo han estudiado. A través del sistema portal, acá está, el vasoporte hipofisiario. Va a llegar a la hipófisis. ¿A cuál hipófisis? Al lóbulo anterior. ¿Y qué van a producir? La liberación de gonadotrofinas, las hormonas folículo estimulantes y la hormona luteinizante. Son dos hormonas que se producen acá. Y estas van a actuar sobre el ovario. Perfecto. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Sí, Perfecto, muy bien. Acá hay detalles que ustedes van entendiendo poco a poco. Es un mecanismo muy interesante y se cumple sí o sí. Si hay, perfecto, se cumple la función. Y si no hay, tenemos problemas. Y ese es el motivo de la consulta muchas veces. ¿No? Entonces ya les digo, ¿no? La señorita que es deportista y te viene, que no tiene, entonces hay que estudiarla, qué está pasando. Sus hormonas están bien, se regulan bien, no tiene grasita ni para tener las hormonas. Es una chiquita, cuando está un poquito más subidita de peso, más rápido tiene probablemente su regla. La muy flaquita a veces demora un poquito más, pero en algunas sí, en algunas no. ¿Ya? Entonces, aquí, la adenohipófisis. ¿Cuál es la adenohipófisis? El lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Qué es la que va a producir? Dos hormonas, ya les dije, la folículo estimulante y la luteinizante. La folículo estimulante en la primera fase del ciclo menstrual que produce la FSH. Y la luteinizante cuando ese folículo ya creció, ya maduró, ya está bello, listo para ovular, ahí está, te está avisando que ya no produzcas FSH, ya para nada, no te necesito FSH en este momento. Viene la producción de la LH, eleva la cantidad del LH y sale liberado el folículo. O sea, su función es la ovulación. La ovulación es la liberación del óvulo. Se rompe esa parte de la corteza del ovario y se rompe el folículo, sale liberado, expulsado el óvulo. Listo está la trompa y lo va a captar como una aspiradora. Y lo va a pasar a través de la trompa y si llega el espermatozoide, porque ha habido una relación sexual, va a haber una fecundación. Y si no hay, no hay embarazo. Así de simple. Hay un momento para el embarazo. Viene la fecundación, viene la ovulación y no tienes más que, a lo mucho, horas para captar ese folículo y para que embarace. Son horas. Luego de que se ha producido la ovulación, 20 horas, no más, 24 horas, no más, o 36 horas a lo mucho. ¿Ya? Entonces, es bien poquito nuestro tiempo para lograr un embarazo realmente. O sea, tienes que dar en el clavo, ¿no? Ni hablar. Estaba ovulando, la mujer estaba ovulando, no estaba ovulando. Si estaba ovulando, ya pues puede haber el embarazo. Por eso es que se puede dar la pastilla de anticoncepción de emergencia. ¿Por qué? Porque
La píldora de anticoncepción de emergencia, ¿qué hace? Retrasa esa salida del folículo. No producir que abortivo ni nada de eso, mentiras. Aquí lo único que va a producir es que esa ovulación no se da. Eso es lo que hace la píldora de anticoncepción de emergencia. O sea, retrasa el mecanismo de la ovulación. O sea, ya no se produce la LH, la inhibe, porque le estoy dando una cantidad tremenda de hormonas. Le estoy dando pues estrógenos y progestágenos, los dos combinados, en una cantidad de 1.5 miligramos, que es un montón. Entonces ya lo bloqueé, no ovula. Y se va a retrasar esa ovulación. No es que no se va a dar, pero se va a dar después. Entonces, si yo tengo una paciente que digamos, la he captado, que ahorita viene ella preocupada, acabo de tener relaciones, doctora, he tenido relaciones y no me he cuidado, o se me rompió el condón, o no tomé mi pastilla, doctora, me fui a la fiestecita y como iba a tomar mi traguito, no tomé la pastilla. Muchas hacen eso. Entonces, hay que darles la pastilla de anticoncepción de emergencia, porque en los 3 primeros días, hasta los 5 primeros días, puede tener acción. Entonces, se dice que es hasta las 72 horas. Perfecto. Apenas se acuerda que no tomó le das la pastilla. Y esta hace que ese mecanismo de ovulación se retrase, porque estás viendo. Dices, a ver, ¿cuándo fue su última regla? Tal fecha. Sacas la cuenta, estás en día de mitad de ciclo. Ahorita, le das ahorita. Y esto puede evitar que ella embarace. Pero si fue muy tarde, de repente ya embarazó y la anticoncepción de emergencia no le va a hacer nada, no le hace ni michi. Como tiene progestágeno, no mucho, de repente el embarazo está más protegido, ¿no? Con hormonas, ¿ya? Entonces, todos los mecanismos se van a entender a partir de acá. Si ustedes estudian bien esto, no van a tener problemas. Es para fertilidad, para ovarios poliquísticos, para anovulación, para todo. Es importantísimo. Entonces, ¿cómo se dan estas hormonas? Estas hormonas no se dan en forma cíclica, en forma continua, que se están produciendo todo el rato. No, se dan por pulsos. Hay un pulso generador. Entonces se van a dar por pulsos. Aquí está los pulsos de FSH, los pulsos de LH. Los pulsos pueden ser diarios, pueden ser horarios, pero se dan por pulsos. ¿Ya? Pulso de la FSH es importante para el reclutamiento folicular y los pulsos de la LH para la ovulación, ¿no es cierto? Hipotálamo, hipófisis, ovario e interacción con el ciclo ovárico menstrual, o sea, todos uno. La función del hipotálamo, la hipófisis, va a actuar, ¿no? Entonces habíamos dicho, el hipotálamo, la hipófisis está toda chiquitita, y luego van a actuar sobre la hipófisis. Y sobre la hipófisis esta va a actuar sobre el ovario. Entonces acá está el útero, las trompas, el ovario. Entonces acá en el ligamento ancho, en el espesor del ligamento ancho, encontramos al ovario. Miren ustedes, qué maravilla. Y ahí nomás está la trompa. La trompa está con sus fimbrias, la parte externa de la trompa, la porción media, que es donde se da la fecundación, y la parte que es el istmo, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos este camino. Si el embarazo se da, el óvulo es captado por la trompa, lo lleva al tercio medio y viene el espermatozoide por el otro lado de la vagina, sube el espermatozoide y ahí se encuentran y viene el embarazo. Y demora 7 días hasta que se anida. Y ya se está produciendo hormonas. Definitivamente ya podemos saber si hay un embarazo. Y por otro lado, los pulsos de FSH que actúan sobre el ovario para producir el reclutamiento folicular. ¿Qué es el reclutamiento folicular? El reclutamiento folicular es que cuando tú sabes que el ciclo menstrual comienza el primer día de la regla, termina cuando va a comenzar la otra regla. O sea, termina cuando el día anterior a que comienza la siguiente regla. Así se cuenta. 28 días, 30 días, 32 días, esos son los más regulares. Puede ser 35, 36, 40, etcétera. Son ya lo que se dice de oligomenorreas o
ya un trastorno del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Entonces, mujer regular, mujer que no es muy regular. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que se den o no las hormonas, que se dé la ovulación para que haya un embarazo. Si no quiero un embarazo, evito. No tengo relaciones esos días y se acabó. Es importante. Y el reclutamiento folicular comienza en esos días en que ya te va a venir la regla. O sea, el día que te viene la regla ya desde antes comenzó el reclutamiento folicular. ¿Y qué es el reclutamiento folicular? Entonces la naturaleza es sabia y nosotros somos producto de eso prácticamente. Se reclutan folículos, ¿no? Entonces en una cantidad, miren ustedes, acá solamente representados unos cuatritos, pero probablemente haya más. Son los folículos que van a salir como en una carrerita, ¿no? Entonces se ponen ahí en la meta, van a comenzar la carrera, van a comenzar a ver quién llega. ¿Quién llega a ser este folículo de Graf? Bello, hermoso. ¿Por qué? Porque tiene los mejores receptores para hormonas, los mejores receptores de estrógeno, de progesterona, de estrógeno básicamente. Los mejores receptores. Es el que tiene está produciendo la mayor cantidad de hormonas, de estrógeno, y por lo tanto es el que da los cambios en la mujer. En esta etapa, la mujer está más receptiva, la mujer está más bella, ni hablar. Se llama el periodo del estro. Cuando tú estás a punto, es como los animalitos que se dice están en celo, porque están más, aceptan más una relación. En cambio, después cuando te van a la regla, estás renegando, es otra cosa, es otra cosa. En cambio, en esta época es diferente, y la actitud de la persona, ¿no? La mujer, el animalito, porque se da igualito esos ciclos menstruales. Entonces se está produciendo esas hormonas, se dan cuenta, que van a producir todas estas alteraciones en tu cuerpo. Te sientes más receptiva, más atractiva, si sonríes, qué sé yo, está bonito. Y aceptas relaciones en esa época, más fácil que en otra etapa. Entonces, el reclutamiento folicular es eso, que ya hay un folículo que si no embarazó ya va a caer, va a venir la regla. Siguiente, ya desde antes se está produciendo este reclutamiento folicular. ¿Y qué es el reclutamiento folicular? Estoy seleccionando prácticamente a mis folículos más bellos, que son los que van a salir a la carrera. Van a salir, salen 7, 8, 10, etc. Cuando se hace fecundación, reproducción asistida, se aspiran esos folículos del reclutamiento. Se aspiran todos estos folículos para hacerlos estar bonitos luego y llegar a tener varios, puede haber un embarazo. Entonces, estos folículos van a crecer a la semana de que ya se produjo la regla, a la semana, estos que se han reclutado y que han salido a la meta están en la línea de carrera, ellos van creciendo. A la semana ya hay uno más bonito. Ya les dije, ese que está bello, precioso, que tiene los mejores receptores hormonales y entonces tiene el mayor número también. Y ellos están produciendo mayor cantidad de hormonas. ¿Qué están produciendo? Estrógeno. Entonces, este folículo es el más hermoso, ese queda. Ese se llama el folículo dominante. Después de una semana ya tengo un folículo dominante y los demás van a quedar allá fuera de la carrera, porque a no ser que sea un embarazo múltiple, ¿no? Y crece más de uno, pero la verdad que es uno el que se forma ya en la semana. A los 7 días ya tenemos uno, un folículo bello, precioso, que es el que va a seguir en la carrera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es importante y que va a ser entonces luego el que se va a producir por acción de la LH la ovulación. No se olviden nunca. ¿Por acción de quién es la ovulación? De la LH. El reclutamiento folicular de la FSH. No se van a olvidar. Muy bien. Entonces, el sistema nervioso central en la pubertad activa este centro cíclico. El hipotálamo, ¿qué es lo que segrega? La GnRH, las gonadotrofinas, que estimularán la hipófisis. Entonces, la GnRH, la hormona liberadora, va a producir la estimulación en la hipófisis. ¿Y la hipófisis qué produce? La FSH y la LH, que estimulan el ovario. El ovario,
La apariencia ya hemos visto una capa externa, que es la corteza, con folículos. Toda está llena de folículos en la periferia, hemos visto. En el óvulo, las células de la granulosa. Cuando nacemos tenemos alrededor de 700.000 folículos primordiales. Miren cuántos se van perdiendo, se van perdiendo. Se reclutan unos, se van perdiendo otros, se van produciendo. Eso es lo que se llama la apoptosis. Se va muriendo la célula. En la capa interna tenemos la médula, ya he dicho, ¿no? La parte externa, vimos toditos los folículos en la periferia, toditos ellos. ¿Por qué? Porque tiene que estar pegado a la corteza para que esa corteza se rompa y sale liberado el óvulo. En la parte central encontrábamos la médula, en la capa interna, el tejido conectivo, el hilio del ovario, los vasos y los nervios. Los vasos y los nervios, no se olviden. ¿Qué encontramos en la parte central? El tejido conectivo. Acá está, todos los vasos y los nervios. En la parte de la corteza, todos los folículos. ¿Ya? No se olviden. Y en la parte central es la médula. Entonces, en la producción hormonal del ovario, ya les dije, ¿qué produce en la primera fase? Estrógeno. ¿Y cuál es el estrógeno? Hay tres, ¿no es cierto? El estradiol, la estrona y el estriol. La estrona se produce en la menopáusica, aquellas que son más gorditas y están produciendo más cantidad de hormona estrógeno. O sea, ya solo por el hecho de estar gordita, entonces te está produciendo una mayor cantidad de estrógeno. Por eso a veces ellas tienen alteraciones del ciclo menstrual, no ovulan, vienen los poliquísticos y todas las alteraciones que ello trae. Entonces hay que regular el peso, incluso enseñarles a comer a las niñas, hay que comer sano, hay que comer saludable, hay que tener una vida adecuada, hay que hacer ejercicios, hay que caminar. Todo eso tenemos que enseñarle, esa es tarea nuestra también. O sea, no solamente que van y tú las vas a curar, también tienes que educarlas. Muchas veces no saben comer, le preguntas cómo comes, qué comes, la mandas a nutricionista o tú mismo le das indicaciones. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la producción hormonal del ovario? Tenemos el estradiol, la progesterona y la inhibina. El estradiol, ya hemos dicho, 3 tipos de estrógeno, de los cuales este es el estradiol. Y este es el estradiol que usamos, incluso en las pastillas anticonceptivas. Todas las pastillas anticonceptivas van a tener etinilestradiol, que es una forma del estradiol. La estrona, bueno, ya les digo, ¿no? Que se produce en la menopausia en la mujer que tiene mayor cantidad de grasa y en toda etapa, porque la grasita está produciendo esta estrona. Y el estriol, que generalmente es el que se usa también para uso tópico en la mujer posmenopáusica. La progesterona, entonces tenemos el estradiol que se produce en la célula de la granulosa y en las células de la teca interna. Eso también lo vamos a ver cuando veamos lo del ovario. ¿Dónde está la granulosa y la teca? La granulosa y la teca. Y la progesterona. ¿Qué produce? Se produce la progesterona por las células del cuerpo lúteo, ¿no? Entonces yo les dije que cuando ya se producía la ovulación, viene la formación, lo que queda, que se llama cuerpo lúteo, que se ve amarillo cuando lo vemos en la laparoscopía o cuando hacemos una laparotomía y vemos directamente el ovario. Entonces lo vemos de color amarillo. Las células de la granulosa y las células del cuerpo lúteo. Ahí se produce la inhibina. ¿Ya? Entonces, el estradiol en las células de la granulosa y de la teca interna. La progesterona en las células del cuerpo lúteo. Y la inhibina en las células de la granulosa y del cuerpo lúteo también. El ciclo ovárico. Tenemos ovocitos primarios en profase de la primera división meiótica. Ahí se quedó. Entonces esa se activa prácticamente cuando ya viene tu regla. Los procesos fundamentales del cambio son el crecimiento folicular, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. ¿No? Hemos visto cómo va creciendo un folículo desde que viene el reclutamiento folicular, la maduración, el crecimiento de un folículo hasta llegar a un folículo que está listo para ovular. Entonces, los procesos fundamentales van a ser la fase folicular con el crecimiento del folículo, la ovulación, la liberación del óvulo del folículo, y luego lo que queda, ya les dije, es la formación del cuerpo lúteo. O sea, todos estos mecanismos se dan en el ciclo menstrual y se van dando día por día. Ahora los vamos a ver.
Muy bien. La FSH, hormonas y el ciclo menstrual. La FSH realiza el reclutamiento. Ya les dije, la FSH comienza a trabajar desde antes que tengas tu regla. Ya se está produciendo, te está diciendo, pues no, ya voy a menstruar, ya no tengo estrógeno, prodúceme por favor FSH. Le está dando la orden, ¿no? Ya les dije, su retroalimentación. Entonces va a producir la cantidad de FSH. Viene la FSH y la FSH comienza reclutando esos folículos. Entonces, luego que los recluta, comienzan a crecer estos folículos. Al igual que la selección de folículo dominante, justo lo que les dije. Se reclutan los folículos, salen varios folículos. Los folículos van a ir a la carrera. Van a ir y se van a poner prácticamente en la línea de carrera. Y de ahí van a salir como en una carrera, pues no, salen, 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 toditos comienzan a correr, pero hay uno más bonito a la primera semana, y entonces ese es el folículo dominante. Todos crecieron, pero uno creció más que otro. Uno está más bello que otro, sobresale de todos los demás. Entonces pueden tener 4 milímetros, el otro tiene 10. Entonces ya alcanzó que este es el folículo dominante. Entonces queda uno solo. Tiene el óvulo y es el que va a ovular. La LH entonces induce la ruptura folicular. Entonces miren ustedes la función de la FSH, que va a ser el reclutamiento, el crecimiento, la maduración y la selección de este folículo dominante. Esto es función de la FSH. Y la LH, la función es la ruptura folicular, ya les digo, se rompe ese folículo y se libera el óvulo y sostiene el cuerpo lúteo durante todo el tiempo que la mujer está embarazada hasta que venga la función de la placenta, que es cuántas semanas, yo les dije, cuántas semanas, a ver si estaban atentos. A ver, un puntito al que diga. ¿Quién? ¿Hasta la cuánta semana comienza a funcionar ese cuerpo lúteo? Si estuvieron atentos, ahorita me contestan. A ver, ¿quién da más? A ver, a ver, a ver. Si estaban atentos, estoy esperando. No estaban atentos. Ah, ya los pillé. Ya los pillé. Ninguno se acuerda. ¿Hasta la cuánta semana comienza el cuerpo lúteo y sostiene el embarazo? Hasta las 12 semanas que comienza a trabajar la placenta. Muy bien. Primera que nadie contestó, ¿ah? Punto en contra para todo el grupo. El estradiol y la progesterona son producidas por los folículos. O sea, sí hay producción, no solamente de estradiol, sino de progesterona, pero un poquito, muy poquito. Producida por los folículos y el cuerpo lúteo, ese sí es el que produce progesterona, cuya secreción es gonadotrofino dependiente. Muy bien, si quedó el cuerpo lúteo, queda como una glándula, ya les dije, y entonces sigue produciendo progesterona. Y esto se va a producir, si viene la regla, se acaba. Pero si no viene la regla, va a seguir produciendo porque hay una fecundación, hay un embarazo de promedio, va a haber una anidación y por lo tanto sigue produciéndose progesterona hasta que venga a funcionar la placenta. Muy bien. Unidos a proteínas transportadoras, transitan por la sangre, regulan la secreción de GnRH, de FSH y de LH. Esa es su función, regulación. Y producen la proliferación y diferenciación del endometrio para facilitar la implantación del embrión si la fertilización tuvo lugar. Entonces, en una primera fase, en la fase de folículo estimulante, de crecimiento de ese folículo, va a haber una fase proliferativa. ¿Qué cosa es la fase proliferativa? Las glándulas son, digamos, ¿no? Cuando viene la regla no quedó nada, es como que rastreaste tu jardín y queda en cero, pero después van a comenzar a crecer. Pero crece realito, una acá, una allá, una más allá. Ese es el endometrio proliferativo, está creciendo, pero todavía no tiene mucho contenido. En cambio, en la fase secretora, por eso se dice secretora, después de la ovulación, después de la función prácticamente de la LH, que es la ovulación, viene a producirse la progesterona y esta va a producir en el endometrio un endometrio secretor. No se olvide, en la primera fase, endometrio proliferativo, que se produce estrógeno. En la segunda fase, endometrio secretor, que se produce progesterona. O sea, por acción de la progesterona, este endometrio se vuelve secretor. Es un endometrio más grueso, 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros. Lo máximo puede ser 14 milímetros. Entonces, ese es un colchoncito, pues, para que se produzca la anidación.
¿Se dan cuenta? La naturaleza es sabia, siempre les digo, porque se va produciendo, todos los mecanismos se van dando para que se produzca un embarazo y el sostenimiento de este. Vean acá la laparoscopía, yo les había prometido, les voy a enseñar. Eso es lo que les he dicho. Acá está el cuerpo lúteo. Aquí lo ven, amarillito, amarillito, y está prácticamente como que sobresale. Ya se rompió, ya se arregló también, y lo que queda es el cuerpo lúteo. Este va a seguir funcionando y va a seguir funcionando hasta que produzca digamos, hasta que produzca la placenta que va a producir sus propias hormonas y ya no necesita del cuerpo lúteo. Y esto es a las 12 semanas. Aquí tengo un folículo precioso, inmenso, así como les dije, crece un globo, un globo, un globo que tiene en el centro el folículo, el óvulo. Este tiene el óvulo. Y aquí está en la periferia y se va a romper en algún momento cuando llegue a 22 milímetros, o sea, una medida desde acá al otro lado viene a ser 22 milímetros. Acá al otro lado, 20 milímetros. Entonces tú dices, este se va a romper, ese es el momento que se rompe. Y ahí se ve, se libera, se abre este ovario, se abre. Por eso es que a veces una de las teorías de la endometriosis dice que por ahí se puede meter la célula, digamos, el endometrio que está fuera de su lugar y puede producir los famosos endometriomas, ¿no? Y la endometriosis con todo lo que trae. Entonces es importantísimo. Tengo acá el folículo y tengo el cuerpo lúteo. Qué interesante, maravilla. Miren acá cómo está saliendo el folículo. Y acá está el huevito, el óvulo. Qué bello. Miren, vean ustedes, eso se ve en la laparoscopía. Estoy viendo el ovario, estoy viendo el folículo. Acá está el folículo, el óvulo, el huevo, dice ahí el huevo. Es el que se va a producir el embarazo si es que se da el embarazo. ¿Ven? Vean ustedes cómo se va liberando. Se va liberando, se va liberando hasta que ya se va a liberar. ¿Se dan cuenta? Qué bello. La maravilla de la naturaleza, como les digo siempre. Se va produciendo todos estos mecanismos sin que tú te des cuenta. Pero de repente, en esta etapa de la ovulación, estás más receptiva, si tienes relaciones, vas a tener un embarazo si no te cuidas. Muy bien, ya sabemos todo eso y sabemos cómo cuidarnos también. Esta es la ovogénesis, el reclutamiento folicular, desde pequeños, minúsculos, van creciendo, ese es el crecimiento, el reclutamiento, el crecimiento, la maduración de un folículo. Cuando llega a ser muy maduro, ya es el folículo de Graf, luego viene la LH, ya se acabó la FSH, se rompe ese folículo, esa es la función de la LH, y lo que queda es el cuerpo lúteo, hasta que venga la menstruación, que se convierte en cuerpo umbilical, se degenera y ya no existe. Pero si hay un embarazo, este cuerpo lúteo sigue funcionando. Tiene función de una glándula endocrina que produce la progesterona hasta que venga la placenta. Muy bien. Entonces acá tenemos un óvulo, qué bello, 46XX, una mujercita de repente, el ovocito primario. Porque la mujer da el XX, ¿no es cierto? El varón es el que da el XY. Si hay un embarazo, para que sea mujer, tiene que ser formado por el X de la mujer con el X del varón. Si es X de la mujer y el Y del varón, sale un varón, definitivamente. Ahí estamos, folículo primario, la zona pelúcida, el primer copúsculo polar. Qué interesante, ¿lo ven? ¿Les gustó? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es? A ver, ¿quién contesta? Nada. ¿Dónde están? Óvulo. El óvulo. Qué belleza, ¿no es cierto? Y esto se ve en la laparoscopía. Y muchas veces tenemos que hacer la laparoscopía para saber si esta mujer ovula o no ovula. ¿Te das cuenta? Es interesante realmente, es bello. Sí, tiene que ser apasionado por la especialidad y yo soy una de ellas, definitivamente es bello realmente. Muy bien. Entonces, acá vamos a hacer un recuento de cómo se produce esta regulación del ciclo menstrual, porque lo que nosotros hacemos es que se regula. Con toda esta producción de hormonas se regula. Si no se produce, hay una desregulación. Definitivamente no hay función, no hay regla y todo es una alteración. Y si esto se da, todo es un relojito que camina perfectamente. Entonces, los folículos ováricos están compuestos por una capa externa de células tecales
y una capa interna de las células glandulosas. Acá está. Entonces, las células tecales son las externas. Acá está el color. Y acá están las células granulosas, que son más internas. Más internas en relación al óvulo, por si acaso. Y acá está produciéndose el estradiol y el otro lado, la progesterona. Generalmente son los andrógenos. La teca lo que produce son andrógenos. Entonces, acá está. Las células tecales tienen receptores para LH y produce andrógenos. Esto es lo que produce las células de la teca. Acá están los andrógenos. Y estos andrógenos atraviesan esta membrana basal y van a llegar a las granulosas. En la granulosa hay una hormona que se llama la aromatasa. Hay una enzima prácticamente. Esta es una enzima, la aromatasa. Y la aromatasa lo que va a producir es transformar el estrógeno y estradiol y estrona. O sea, estos andrógenos, por acción de la aromatasa, se van a convertir en estrógenos. Vean ustedes, qué interesante. El andrógeno, por acción de la aromatasa, se convierte en estrógeno. El estradiol y la estrona. La aromatasa es una enzima FSH dependiente y los receptores de FSH están en las células de la granulosa. Acá está. Acá está, en estas células de la granulosa. Entonces, las células de la teca hay respuesta a la FSH y la FSH activa esta aromatasa. Y los andrógenos, en este caso la testosterona, se convierte a estrógenos. En las células de la granulosa hay una respuesta a la LH y lo que se produce es la testosterona. Es al revés. Acá tenemos al final del ciclo precedente la baja de estrógenos y de progesterona. Está terminando el ciclo menstrual antes que comience la siguiente regla. Por la desaparición del cuerpo lúteo disminuye el feedback negativo en la FSH, o sea, ya no puede hacer negativo, tiene que haber más producción de FSH, entonces es la orden. Y esta empieza a aumentar en sangre antes de la aparición de la menstruación, reclutando una cohorte de folículos sensibles a la FSH. O sea, ya les dije que hay una producción de estos folículos que se llaman en una cohorte y se llama el reclutamiento folicular. Durante la primera semana, estamos hablando cuando vino la regla, antes que venga la regla, el reclutamiento folicular. Aquí estoy llegando a la primera semana prácticamente, ¿no? Aquí estoy, los primeros días a la primera semana. Durante la primera semana después de la menstruación, el día 28 del ciclo, que es la menstruación, la FSH continúa aumentando. Acá está, la FSH continúa aumentando. Lo primero que se produce es la FSH. Los folículos crecen intensamente y la FSH aumenta la expresión de sus propios receptores y receptores de LH en las células granulosas. Durante este periodo, los folículos producen estradiol en pequeñas cantidades y sus niveles son más o menos constantes en sangre. O sea, lo que se está produciendo es estradiol, ¿no? Para que crezcan esos folículos, esa es la función. Entonces, por acción de la FSH que se ha producido, se cortó la retroalimentación negativa. Entonces, ya estamos hablando de la segunda semana, ¿no es cierto? Estamos haciendo un recuento de lo que hemos hablado. Esto de acá es prácticamente la segunda semana, que es la mitad del ciclo menstrual, que es donde se produce la ovulación. En la primera semana lo que se ha producido es primero, antes que venga la regla, el reclutamiento folicular, luego viene el crecimiento folicular, la maduración de este folículo y lo que se va produciendo son estrógenos. Entonces, por acción de la FSH. Durante la segunda semana siguen creciendo estos folículos, incrementan los receptores de FSH en la granulosa, donde las aromatosas transforman los andrógenos tecales en estrógenos que aumentan significativamente. Esa es la forma como se va produciendo el estrógeno, porque va cambiando de andrógenos a estrógenos también. Este incremento induce un feedback negativo. Ya tengo mucho estrógeno, ya no voy a producir más. Y la FSH disminuye. Entonces ya va disminuyendo la FSH en sangre. Y la que ha aumentado es el estrógeno. ¿Ya? Entonces así es como va produciéndose. Esta es la segunda semana. Así vamos.
El folículo con más número de receptores de FSH, ya les dije, el más bonito, el que tiene mayor número de receptores, la máxima actividad de aromatasa y que produce la mayor concentración de estrógeno, ese es el folículo dominante. Así se llama, porque tiene el mayor número de receptores de FSH, o sea, receptores por todos lados. Y está produciendo una mayor actividad de la aromatasa, transformando de andrógenos en estrógenos, y tiene, por lo tanto, la mayor cantidad de estrógenos. Es el que está produciendo mejor, el que está caminando mejor, el más bello. Por eso se le llama folículo dominante. Y está seleccionado para ovular. Todos no van a cumplir esa función. Se reclutaron varios, queda solo uno a estas alturas, ¿ya? Los otros folículos degeneran gradualmente en un proceso que se denomina la atresia. Entonces, ya pues no sirvieron, quedaron en el camino. Este llega a 20, el otro llega a 10. El otro llega a 20, el otro llega con las justas a 14, 13. No nos sirven para ovular. Aunque han crecido, no nos sirven para ovular. Entonces quedan todos en el camino y se produce la atresia. Se mueren estos folículos. Ya no van a estar más, solamente queda el folículo dominante. El estradiol entonces continúa incrementándose fundamentalmente a expensas del folículo dominante, ese que está bello, precioso, y llega al pico 72 horas antes de la ovulación. Ya llegó al pico, a su máximo. Acá estamos, el estrógeno está en su máximo esplendor. A ese pico llega 72 horas antes de la ovulación, que va a ser por aquí más o menos. Este alto nivel de estrógenos induce un feedback positivo. Entonces, una pequeña producción de FSH y LH que determina su pico. Entonces va a haber acá la producción de la LH, ya. Se va a producir un pico positivo y la LH. Fase folicular, duración variable. Puede durar más o menos. Pero la que sí es constante es la segunda fase, que es la secretora. La fase folicular puede durar un poco más, ¿no? Crecimiento de varios folículos ováricos, ausencia de progesterona y estrógeno después de la menstruación. Se produce el feedback negativo con aumento de la FSH y LH. La FSH y la LH actúan sobre el folículo primordial. Y hay cambios, ya les dije, hay cambios en todas partes. En las mamas, el crecimiento de los conductos glandulares, la dilatación. Entonces la mujer está más bella, preciosa, por esta función de estas hormonas. En las trompas, la respuesta a los receptores estrogénicos de las trompas que aumentan las contracciones tubáricas. Entonces, al aumentar las contracciones tubáricas, es como una aspiradora lista para coger al óvulo. Listo. El organismo y la naturaleza es sabia, cómo se producen todos estos mecanismos, que está lista la mujer para la fecundación. En el útero, la respuesta de los receptores estrogénicos del músculo uterino aumenta el tono muscular uterina y su actividad contráctil. O sea, todo está listo, prácticamente, todo el mecanismo que se da. Entonces ya hemos visto, ¿no es cierto?, el ciclo ovárico, cómo va creciendo este folículo, luego cómo se rompe, lo que queda, la fase luteínica, la siguiente fase. En la fase menstrual, en el ciclo uterino, tenemos el flujo menstrual, que esta mujer está arreglando estos primeros días. Y luego viene la fase proliferativa, la fase de la ovulación a mitad del ciclo, y luego queda la fase secretora. Igual en el endometrio tenemos los días del reclutamiento, que ya saben ustedes, se va produciendo desde antes. Luego viene el flujo menstrual, la sangre, viene varios días, 3, 4, 5 días, lo que dura, y luego viene la fase proliferativa. En la fase proliferativa, las glándulas van creciendo, pero no tienen contenido. Después de la ovulación, estas glándulas se ven así en la ecografía, al corte se ven repletas de secreción, entonces están más hiperecogénicas, se dice, o sea, más blanquitas, a diferencia de cuando no tienen secreción, se ven prácticamente sin nada, pues así se ven, ¿ya? Pero estas sí se ven llenas, rellenas, blanquísimas, porque está llenecita de hormonas, sobre todo lo que va a nutrir al embarazo, porque se va a producir la implantación si es que hay un embarazo. Y luego, si ya no se da este mecanismo, viene la siguiente regla, pero antes está produciéndose el reclutamiento folicular, ¿no? Aquí parte todo. En el hipotálamo, que actúa sobre la hipófisis, esta va a producir FSH por un efecto de una retroalimentación negativa. No tengo FSH, y porque ya estoy con la justa, está menstruando. Y entonces se va produciendo la FSH.
¿no es cierto? Y después ya está acá y va produciéndose la LH. Y a nivel de las hormonas, en la primera fase tenemos los estrógenos producidos por esos folículos, donde hay uno dominante a la semana, ¿no es cierto? Y luego es el que ya va a ovular. Y luego viene la progesterona, aumentándose también en la siguiente fase y que va a permanecer si es que hay un embarazo. Y si no, ahí nomás queda. ¿Ya? ¿Está entendido? Me preguntan. Fase preovulatoria, aumento del estradiol por encima de 200 picogramos por mililitro. Y aumento de la progesterona de 0,5 a 0,9 nanogramos por mililitro. Esas son las medidas. Actúa a través de una retroalimentación positiva, se activa el centro cíclico. Ya. Y luego viene la ovulación. Ocurre 36 horas después del pico del LH, eso es lo que yo les dije. Sube la LH y va a ovular. Puede ser 24 a 36 horas. Entonces, ese es el único momento en que ella va a embarazar. Ni antes ni después. Porque se ha liberado el óvulo. Entonces el óvulo es el que va a captar la trompa y lo va a llevar hacia la trompa, pues a la parte media de la trompa, la ampolla donde se va a producir el embarazo, si es que se encuentra con el espermatozoide. ¿Ya? Es importante, hasta 36 horas después del pico de la LH. Entonces, en estos momentos es que la mujer puede embarazar. Y se debe a que las células granulosas adquieren los receptores de LH por efecto de la FSH. Y ahora responden a la LH. Este péptido induce la secreción de enzimas. Estas enzimas digieren la pared folicular. Por eso está como que se licúa y por ahí sale liberado el óvulo. El incremento inicial de LH al inicio de su pico es suficiente para que las células granulosas secreten pequeñas cantidades de progesterona, que participa en el mecanismo de inducción del pico de la LH. La ovulación, este es el evento central, básicamente. Evento central del ciclo femenino, la ovulación. Si no ovula, la mujer tiene problemas, tiene un síndrome poliquístico, tiene un problema de trastornos de la fertilidad, no sale embarazada, qué sé yo, sus hormonas están desreguladas, ella dice porque no menstruo, tiene problemas realmente. Entonces, la ovulación es lo más importante y lo que a nosotros nos interesa. Es el evento central del ciclo femenino, se va a producir un embarazo o no. Se produce por el aumento de la LH, descarga el óvulo del folículo maduro entre las 16 y las 32 horas, después del pico máximo de LH. Y se completa la primera división meiótica, o sea, porque eso quedó en stand-by cuando nacimos. Y de ahí viene hasta que ya comienzan a funcionar nuevamente y vienen las reglas, ¿no es cierto? Con el ciclo menstrual. Entonces, una vez que el ovocito sale liberado, está roto, la LH induce la secreción de progesterona, eso es lo que produce el cuerpo lúteo, por las células granulosas remanentes que se organizan en una nueva glándula llamada cuerpo lúteo, la luteinización. La progesterona y el estrógeno aumentan y llegan a su plató el día 22. Entonces, si nosotros queremos determinar el nivel de progesterona, este es el día en que le vamos a tomar. Para saber si una mujer ovuló o no ovuló, yo tengo que tomarle la progesterona. ¿Qué día se lo tomo? El día 22, que es la mitad de la fase secretoria, porque son 14 días. Esta sí es una fase más regular, dura 14 días. La mitad es 7, 14 más 7, 21. 22 es el día que tú le puedes tomar la progesterona. Es el día para el dosaje de la progesterona para saber si la mujer ovuló o no, porque no siempre vas a tener la oportunidad de hacer una laparoscopía, no siempre vas a tener una oportunidad de ver esas cosas. Entonces tú puedes saber siempre y cuando le tomes el dosaje de progesterona. Estaba en 0, 0.1, qué sé yo, 1, llega a 10, imagínense todo lo que sube la progesterona. Entonces tú dices, sí, ovuló. También le puedes hacer una biopsia de endometrio el día 22, 23, siempre y cuando no haya tenido relaciones, porque no vas a hacer una biopsia si tiene un embarazo. Entonces, no tenga relaciones, le tomas una biopsia de endometrio este día 21, 22 y sabes si ella está ovulando o no, si ovuló o no ovuló, porque te va a decir endometrio secretor. Endometrio secretor significa que ovuló. Si te dice endometrio proliferativo, es que esta mujer no ovula. Y ahí ya tienes que darle anticonceptivos, tienes que darle hormonas. Esto induce un feedback negativo en la LH y la FSH que disminuyen sensiblemente en la circulación. ¿Ya? Entonces,
La fase lútea es después de la ovulación, el pico de la LH, el folículo roto experimenta alteraciones morfológicas que lo convierten en una estructura amarillenta llamada cuerpo lúteo, asumiendo funciones de órgano endocrino. Produce progesterona. Ya les he dicho, eso ustedes ya lo saben. Ahorita ya todo esto lo saben. ¿No es cierto? Si la implantación no ocurre, no hay HCG. El cuerpo lúteo no es sustentado por mucho tiempo, disminuye el estrógeno y la progesterona. Esta disminución induce un aumento de la FSH que empieza a reclutar nuevos folículos. Empieza un nuevo ciclo menstrual para el próximo ciclo. La menstruación aparece porque los niveles de progesterona bajan a los requeridos para mantener un endometrio secretor. No hay cómo mantenerlo, entonces ya se produce cancelación de este ciclo. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Ya lo entendieron perfectamente. Entonces, los patrones hormonales durante el ciclo menstrual tenemos 4 fases. La fase folicular, ya la entendimos, la primera fase. Hay una fase temprana, media y tardía. La fase ovulatoria, transición folicular y a la fase lútea, cuando se rompe el folículo y queda ya la parte sólida que es el cuerpo lúteo. Y la fase lútea también tenemos una temprana, mediana y tardía. Si ya no hay un embarazo, ya este tampoco se sustenta. Se va a morir y va a venir la regla, la fase menstrual, que es la transición lúteo-folicular. Muy bien. Entonces, esta es toda la regulación y de las hormonas. Todas son reguladas por la GnRH. La testosterona, una retroalimentación negativa sobre LH y GnRH. Aumenta el estradiol, mayor de 200 picogramos tiene que ser. Entonces, esto disminuye la progesterona. ¿Ya? Y todos los mecanismos que se dan. Muy bien. Esto es lo que les quería decir. Y gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? Están todavía empezando, así que por eso, si les pregunto y no contestan, es para que ustedes se preocupen por estudiar esa partecita. Porque no es difícil. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunten ahora o callen para siempre. Doctora, una consulta. ¿Desde qué Dime. día lo puedo dosar el GHB? Fecha, pues. ¿La La qué? beta, la beta. La beta Claro, HCG, la beta HCG. ya, entonces perfecto. Se está produciendo en la fecundación y en 7 días llega al útero, se nida y comienza la producción, definitivamente. Y ya puedes dosar la beta HCG. Y puede haber, y definitivamente que ya hay producción, ya se juntó definitivamente, ¿no? Ya se producen todos los mecanismos y ya no va a haber regla y ya está funcionando la beta, definitivamente. Pero en estos días lo puedes hacer. Y cuando ya te falta la regla, ya pues ya estás hace rato embarazada, definitivamente, ¿no? Y ya puedes hacer la ecografía a veces también, ¿no? A las 4 semanas, 5 semanas, dependiendo del equipo, ya estás teniendo tus latidos cardíacos y todo eso. Hoy día a las 4 semanas y media ya estás viendo todo. A las 5 semanas ya chic, 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 ya está latiendo el corazón. Y la beta antes, definitivamente. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta Doctora, más? buenas Dime. noches, disculpe. ¿Hay casos o han habido casos en su experiencia que en este caso la paciente ha estado menstruando, pero sin embargo le hace la ecografía o la unidad beta, sale positivo? Ellas dicen que están menstruando, pero generalmente es una hemorragia por implantación. Hay un sangradito cuando hay una implantación, en algunos casos se da. Entonces, no es una regla igual definitivamente. Ellas aducen que están arreglando y no es así. ¿Ya? No hay generalmente. Puede ser, pero lo más común es que es una hemorragia por implantación, es un sangrado por implantación. Muy bien, ¿algo más? Gracias. Damián, ¿quién más preguntó? ¿Alguien más? Yo lo estoy anotando por si acaso. El anterior. ¿Quién preguntó? ¿Tú mismo, Damián? No, otro compañero. ¿Cómo se apellida? Acho, doctora. Ah, ¿Me escucha?
Sí, hay un doctor Acho en Cayetano, ¿es familiar? ¿Sí? No, 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 ¿No es tu tío? No, no, nada. es su ginecólogo. Muy bien. Si no hay más preguntas, tengo un webinar. Me han Ya, invitado. entonces, De Colombia. Me viene desde Colombia la invitación. Gracias. provecho. Nos vemos. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias,